Verano de 1808. Un verano que quedaría marcado en la memoria de los madrileños. Madrid se sofocaba bajo un sol implacable. El calor era casi insoportable, y la ciudad parecía estar atrapada en una atmósfera de tensión y expectativa. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban inquietantemente silenciosas. Los mercados, las plazas, todos los lugares que solían ser el corazón palpitante de la ciudad, ahora estaban desiertos. Una sensación de inquietud, de anticipación, flotaba en el aire. La gente se preguntaba qué les depararía el futuro, mientras miraban con desconfianza a los soldados franceses que patrullaban las calles. Iba a llegar un nuevo rey, un rey no elegido por ellos, un rey impuesto por la férrea voluntad de Napoleón Bonaparte. Este cambio de poder no era bienvenido por la mayoría de los madrileños. El 20 de julio, José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, hizo su entrada en la capital española. Su llegada fue un evento grandioso, pero no logró disipar la desconfianza de la gente. No lo recibieron con vítores y adulación, sino con un silencio pétreo, con recelo en los ojos de la gente. La multitud observaba en silencio, sus corazones llenos de dudas y temores. Llegó con promesas de progreso e ilustración, pero el pueblo español solo vio a un usurpador extranjero, una marioneta instalada por un ejército conquistador. Las promesas de José no lograron calmar los ánimos. Los lujosos carruajes de la comitiva francesa, los relucientes uniformes de la Guardia Imperial, hicieron poco para impresionar a los madrileños. La opulencia de la llegada solo aumentó la sensación de alienación. Habían presenciado de primera mano la brutalidad de las tropas francesas, el saqueo de su ciudad, la masacre en la Puerta del Sol. Estos recuerdos estaban frescos en sus mentes, alimentando su desconfianza. A José, a pesar de sus buenas intenciones, le resultaría difícil ganarse a un pueblo cuya confianza había sido tan brutalmente traicionada. La tarea de ganarse el corazón de los madrileños sería una batalla cuesta arriba, una lucha constante contra el resentimiento y la desconfianza. Para comprender la precaria posición de José, hay que mirar las maquinaciones de su hermano menor, el emperador Napoleón. España, un imperio que una vez fue poderoso, había caído en declive, con monarcas débiles y una corte llena de intrigas. Napoleón, maestro estratega, vio la oportunidad de expandir su influencia, de poner la península ibérica bajo su control. Ideó un plan astuto, un tapiz tejido de engaño y manipulación. Invitando a la familia real española a Bayona con falsas pretensiones, forzó su abdicación, colocando a su hermano José en el trono vacante. Fue una jugada audaz, una apuesta con consecuencias de gran alcance. Napoleón imaginó una España moderna y eficiente, una valiosa aliada en su lucha contra Gran Bretaña. Creía que su hermano, un hombre de sensibilidad liberal, podría llevar a cabo las reformas necesarias, transformando a España en un Estado modelo. Pero subestimó el feroz orgullo del pueblo español, su profundo apego a sus tradiciones, a su rey, a su fe. José, o Pepe como se le conocía, rápidamente se convirtió en el blanco del resentimiento popular. Desde el momento en que su hermano, Napoleón Bonaparte, lo colocó en el trono español, la desconfianza y el odio hacia él comenzaron a crecer. La gente lo veía no solo como un intruso, sino como una imposición extranjera que venía a destruir su identidad y su cultura. Los españoles se negaron a aceptarlo como su rey. La resistencia no solo era militar, sino también cultural y social. Las calles de las ciudades y pueblos se llenaron de protestas y manifestaciones en su contra. La población, unida en su rechazo, buscaba cualquier forma de expresar su descontento. Era un forastero, un francés, su sola presencia un recordatorio constante de su humillación. La ocupación francesa era vista como una herida abierta en el orgullo nacional. Los soldados franceses patrullaban las calles, y cada esquina del país parecía estar bajo vigilancia extranjera, lo que solo aumentaba la ira y la frustración de los españoles. Los rumores se extendieron como la pólvora, pintándolo como un gobernante débil e indeciso, una marioneta que bailaba al son de su hermano. La prensa y los panfletos de la época no perdieron tiempo en caricaturizarlo y ridiculizarlo, presentándolo como alguien incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Una acusación particularmente dañina fue que era un borracho, un amante del buen vino más que de los asuntos de Estado. Esta imagen de José como un bebedor empedernido
se convirtió en una herramienta poderosa para sus detractores, quienes la usaron para socavar aún más su autoridad y legitimidad. El apodo Pepe Botella se le quedó, convirtiéndose en un grito de guerra para quienes se oponían a los franceses. Este apodo no solo reflejaba el desprecio hacia José, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad entre los españoles. Circulaban caricaturas satíricas que lo representaban como un tonto hinchado y empapado en vino. Estas imágenes no solo eran una burla, sino que también servían para movilizar a la población en su contra, mostrando a José como un líder incompetente y ridículo. La guerra de propaganda fue implacable. Cada día, nuevos panfletos y carteles aparecían en las calles, alimentando el fuego del descontento y la rebelión. La propaganda no solo atacaba a José, sino que también exaltaba el espíritu de lucha y resistencia del pueblo español. Panfletos y hojas volantes denunciaban la ocupación francesa, instando al pueblo español a levantarse y defender su patria. Estos documentos eran distribuidos en secreto, pasando de mano en mano, y se convirtieron en una herramienta crucial para la organización de la resistencia. Los sacerdotes, desde sus púlpitos, exhortaban a sus feligreses a resistir a los invasores. La Iglesia, con su influencia y alcance, jugó un papel fundamental en la difusión del mensaje de resistencia, utilizando sus sermones para inspirar y motivar a la población. Las semillas de la rebelión, sembradas en los corazones de la gente, comenzaban a brotar. La combinación de propaganda, resistencia cultural y el apoyo de la Iglesia creó un ambiente propicio para la insurrección. La lucha por la libertad y la independencia estaba en marcha, y el apodo de Pepe Botella se convirtió en un símbolo de la resistencia española. Un trono de espinas, reforma y resistencia en un reino dividido. José, a pesar de la hostilidad que enfrentaba, estaba decidido a que su reinado fuera un éxito. Se rodeó de consejeros, tanto franceses como españoles, que compartían su visión de una España moderna y próspera. Inició una serie de reformas destinadas a transformar las instituciones arcaicas del país. Abolió los privilegios feudales, suprimió la Inquisición e introdujo un nuevo código legal. Estableció escuelas y hospitales, promovió el comercio y la industria y trató de mejorar la infraestructura. Incluso intentó hacer las paces con las colonias rebeldes en las Américas. Sin embargo, sus esfuerzos de reforma encontraron resistencia de diversos sectores. La élite española, acostumbrada a sus privilegios, resintió su pérdida de poder. La Iglesia, despojada de su autoridad, lo vio como un enemigo de la fe. Y la gente común, que sufría bajo el peso de la guerra y la ocupación, estaba más preocupada por la supervivencia que por nociones abstractas de progreso. El fuego de la rebelión, guerra de guerrillas y la leyenda de El Empecinado. El pueblo español, aunque carecía de un ejército unificado, encontró otras formas de resistir a los franceses. La invasión napoleónica de España en 1808 marcó el inicio de una lucha feroz y prolongada. Sin un ejército centralizado, los españoles recurrieron a tácticas no convencionales para defender su tierra y su libertad. Desde las escarpadas montañas del norte hasta las llanuras soleadas del sur, surgió una nueva forma de guerra, la guerrilla. Esta táctica, que se basaba en la movilidad y el conocimiento del terreno, permitió a los combatientes españoles golpear y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pequeños grupos de combatientes, a menudo dirigidos por agricultores locales, sacerdotes o ex-soldados, hostigaban a las tropas francesas, emboscaban patrullas, interrumpían las líneas de suministro y se fundían de nuevo en el campo. Estos guerrilleros no solo eran combatientes, sino también símbolos de la resistencia y la esperanza para el pueblo español. Uno de los más famosos de estos líderes guerrilleros fue Juan Martín Díez, mejor conocido como El Empecinado. Nacido en una pequeña aldea, Díez se destacó por su valentía y su habilidad para organizar y liderar a los guerrilleros. Su apodo, El Empecinado, refleja su determinación y su espíritu indomable. Un hombre de orígenes humildes, se convirtió en un símbolo de la resistencia española, su coraje y tenacidad inspirando admiración y temor en igual medida. Bajo su liderazgo, los guerrilleros lograron infligir numerosas derrotas a las tropas francesas, demostrando que la voluntad de un pueblo puede superar incluso a los ejércitos más poderosos. La guerra de guerrillas
fue una espina clavada en el costado de los franceses. Las tácticas de emboscada y sabotaje desestabilizaron a las fuerzas de ocupación, obligándolas a dispersarse y a gastar recursos en una lucha constante y agotadora. Inmovilizó tropas, agotó recursos y minó la moral. Los soldados franceses, acostumbrados a las batallas convencionales, se encontraron en un terreno hostil y desconocido, enfrentando a un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna. Demostró los límites del poder francés, mostrando que incluso el poderío de los ejércitos de Napoleón podía ser desafiado por la voluntad de un pueblo decidido. La resistencia española, encarnada en figuras como el Empecinado, se convirtió en un ejemplo de lucha y perseverancia, dejando una huella imborrable en la historia de España y en la memoria colectiva de su gente.